Buenos días, hermanos, espero que todos estén bien esta mañana. Vamos a continuar con la serie de Primera de Corintios. Por fin hemos terminado la primera sección de los temas que están en ese libro. Hemos durado un buen tiempo en la primera sección, de hecho estaba un poco largo, ya que implicaba del capítulo 1, versículo 10, hasta el final del capítulo 4. Y ya hemos llegado a la segunda sección, la cual lo que vamos a estar viendo básicamente en esa segunda sección son pecados son pecados inmorales. Y son temas, temas pequeños, no son realmente grandes, pero en esos dos capítulos, antes del capítulo 7 es cuando ya comienza. El capítulo 6, versículo 9, es cuando ya va a comenzar sobre el matrimonio, cómo debe de ser el matrimonio cristiano. Y ese es el capítulo 6, versículo 9, hasta el final del capítulo 7. Entonces, pero antes de eso, en los capítulos 5, versículo 1, hasta capítulo 6, versículo 8, vamos a estar viendo 4 temas antes de comenzar con el tema del matrimonio cristiano. La primera cosa que vamos a estar viendo es el pecado inmoral de un hermano que estaba pasando dentro de la iglesia de Corintio. Eso fue un gran pecado que estaba pasando dentro de la iglesia. Llegó a ser un escándalo muy, muy grande. No solamente en la iglesia, pero también en la ciudad de Corinto. Entonces, este pecado que hizo este hermano es algo que fue muy grande y Pablo tuvo que mencionarlo y tuvo que decirle a la iglesia que tenían que corregirlo. De hecho, lo cual es la segunda tema de esta sección, el hecho de que los hermanos de la iglesia lo toleraban. Eso fue algo que le sorprendió mucho a Pablo, que esos hermanos de la iglesia de Corinto estaban dejando por pasar los pecados dentro de la iglesia, como este pecado inmoral que vamos a estar mencionando el día de hoy. Tercero, los hermanos también no querían apartarse de las cosas del mundo. Ellos querían seguir viviendo conforme la cultura de la ciudad de Corinto. No querían cambiar. Ellos querían seguir disfrutando de los deseos que estaban haciendo en esa ciudad. Recuerdan que hemos visto esto en la introducción, que había muchas cosas pasando en la ciudad de Corinto, ya que era una ciudad de comercio. Entonces había muchas razas, había muchas ideas, muchas filosofías, había muchas culturas, muchos deseos carnales que estaban pasando en la ciudad. Obviamente fue una gran tentación para los hermanos de la iglesia de Corinto, y muchos de ellos caían en esa y de hecho lo seguían haciendo. No querían cambiar esa manera de vivir. Entonces Pablo obviamente tuvo que hablarles sobre este asunto igual. Y al final, también es algo que muy interesante que habla este libro, es las demandas que los cristianos hacen contra otros cristianos delante de la ley, gobierno secular. Entonces son temas que estos vamos a estar viendo en los capítulos, comenzando del capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Ya comenzando el versículo 9 es cuando ya cambiamos de tema otra vez y vamos a estar hablando del matrimonio cristiano. Pero antes que eso, vamos a comenzar con la primera parte de esta sección, la cual es el pecado inmoral de un hermano dentro de la iglesia. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y parte del segundo, el hecho de que los hermanos de la iglesia lo toleraban. Entonces, esos dos vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver un poco del segundo. No lo vamos a terminar porque en esa sección lo vamos a extender un poco. Porque en esa sección va a estar hablando sobre la disciplina dentro de la iglesia. Pablo toca este tema, cómo se aplica la disciplina dentro de la iglesia cuando está pasando un pecado grande. Entonces eso lo vamos a extender un poco más para la próxima semana. Por eso solamente vamos a ver parte de eso el día de hoy. Entonces, esos son los pecados que estaban pasando en la iglesia de Corinto. De hecho, por actuar así, a los hermanos de Corinto se les dio un término que significaba que no quisieron dejar la vida de un Corinto. No sé si recuerdan, vimos esta palabra en la introducción de este libro. De hecho, cuando una persona, o un Corinto más bien, o una persona en la ciudad de Corinto no quiso dejar su vieja vida,
se decía que no quisieron decorintianizarse. No quisieron básicamente dejar esa vida atrás. Todo lo que los corintios estaban acostumbrados a hacer conforme a la cultura de ellos, no quisieron dejarlo. Otra vez, la palabra es decorintianizarse. Eso fue algo muy interesante que aprendí cuando estaba haciendo esta introducción de este libro. Básicamente, otra vez, quiere decir que no quisieron dejar esa costumbre anterior. Quisieron seguir viviendo como vivían antes de que fueran salvos. Y el problema más grande de todo eso es que la iglesia lo estaba dejando pasar. No quisieron tomar acción, simplemente lo toleraban. Pablo en esta sección les dice que no puede quedarse así las cosas. Ellos tenían que tomar acción. Pablo les dice que tenían que corregir los pecados que estaban pasando dentro de la iglesia. Entonces, eso fue el problema más grande dentro de la iglesia, que estaban tolerando estos pecados, entrar a la iglesia, que los hermanos sigan viviendo de esta manera. De hecho, Pablo los reclama tanto a los líderes de la iglesia. Pues básicamente diciendo, ustedes son sabios y están dejando que todo esto pase dentro de la iglesia. No puede ser así. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy es las primeras dos partes, o la primera parte y un poquito de la segunda parte de esta sección. Primero veremos el pecado inmoral que estaba pasando dentro de la iglesia. Después veremos lo que Pablo les dice a los hermanos que toleraban este pecado. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos tienes en esta mañana. Te pedimos, Dios, que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder aplicarlo, poder entenderlo y poder aprender más sobre estos temas que son en zonas grises en nuestra vida cristiana. Pero te pido, Dios, que nos ayudes y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene mujer de su padre. Entonces, ese fue uno de los grandes problemas o grandes pecados que estaban pasando dentro de la iglesia de Corinto. Había un pecado de fornicación. Muy interesante que dice fornicación, no dice adulterio. Lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Dice fornicación y no adulterio. Pero este pecado que estaba pasando dentro de la iglesia fue muy escandaloso. De hecho, algunas personas creen o piensan que no fue un pecado que solamente pasó una vez o 2 veces, 3 veces y fue un corto de tiempo. O sea, fue temporal. Pero no. Este escándalo o este pecado de fornicación que estaba pasando dentro de la iglesia de Corinto estaba pasando por ya mucho tiempo. ¿Cómo es que un pecado, si el hermano no simplemente cayó 1 o 2 veces en este pecado, llegó a ser tan escandaloso que llegó a toda la ciudad? No tiene sentido eso. Por lo tanto, eso implica que este pecado de fornicación que estaba pasando dentro de la iglesia ha estado pasando ya por mucho tiempo. Obviamente la Biblia no dice cuánto tiempo, pero tuvo que haber un largo lapso de tiempo porque ese escándalo estaba ya llegando a los oídos de los no salvos de toda la ciudad de Corinto. Entonces eso nos explica que este pecado ya estaba pasando por mucho tiempo. No solamente cayó el hermano, cayó 2 veces, cayó 3 veces y nomás duró un poco de tiempo. No, eso implica que este pecado que estaba pasando ya estaba pasando por mucho tiempo. Entonces, el pecado escandaloso que este hombre estaba cometiendo fornicación con su madrastra. Y eso fue el pecado que estaba haciendo. Este hombre se estaba fornicando con la mujer de su padre, con su madrastra. Obviamente él dice que la mujer de su padre, lo cual nos indica que no fue el mamá de él, del hermano o del hombre. Obviamente fue la mujer de su papá, lo cual nos indica que fue la madrastra de esta persona. La Biblia es muy claro que cualquier forma de fornicación ilícita es pecado. De hecho, nuestro Señor Jesús había dicho que cualquier persona quien viera a otra mujer y con ese mal pensamiento de ellos es contado como pecado.
O más bien, dice Jesucristo que es adulterio. Vamos a verlo. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 28. Dice, Mateo 5, capítulo 5, versículo 28 dice, por yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la Biblia es muy clara que cualquier tipo de fornicación ilícita es completamente pecado. De hecho, hasta ni poder pensar lo que quieres hacer con esa persona ya es contado como pecado. Entonces, cualquier forma de fornicación ilícita es pecado. Y la Biblia lo dice claramente. De hecho, la palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, de cual nos viene la palabra pornografía. Entonces, con esa significación de esta palabra, ¿okay?, que viene de griega porneia, lo cual nos dice también que ver pornografía para los jóvenes es pecado igual. De hecho, si llegan a estudiar un poco de pornografía, o vean lo que a veces los muchachos hacen o llegan a hacer con ellos mismos, básicamente hay grandes consecuencias al seguir haciéndolo. Entonces, básicamente, a los jóvenes, si llegan por decir la palabra masturbarse, es una gran consecuencia si lo siguen haciendo. Tiene un efecto mental realmente hacer esto. Tiene un gran efecto muy mental a que los jóvenes se sigan masturbando. Es completo, y se puede ver por qué Dios lo prohibió. Porque llega a afectar a la persona. Cualquier pecado que el cristiano hace o cualquier hombre hace llega a dañar su mentalidad realmente. Entonces, por eso son las razones por las cuales Dios dice no hacer esto. No es porque nos quiere prohibir cosas. Es porque Él nos ama tanto que Él sabe nuestro bienestar. Él sabe que nos va a dañar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por eso muchas veces dice, no hagas esto, porque eso te va a dañar. No quiero que te dañes, yo quiero que mejores. Porque muchas veces Dios nos dice cosas que no debemos de hacer. Pero en este caso, lo que estaba pasando era que el hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra. Ahora, muchos comentaristas argumentan que como ya había sido un gran escándalo dentro de la ciudad, implica que por causa de lo que hizo ese hombre, la mujer se divorció de su marido. O sea, el padre del hombre y esos dos comenzaron a vivir juntos. Entonces, algunos comentaristas que dicen que por causa que si esos dos cayeron en pecado la primera vez, eso causó un divorcio entre la mujer y el padre del hermano, o el padre del hombre. Y obviamente cuando se divorciaron esos dos, se juntaron el hijo y la madrastra. Entonces esos son los argumentos que algunos comentaristas dicen. Otros dicen que tal vez lo que pasó fue que el padre del hijo falleció. Y este hijo tomó a su madrastra y comenzó a vivir con ella, como si fuera su esposa. Ahora, obviamente la Biblia no es claro, no les dice con claridad cuál de esos dos argumentos es verdad. No nos dice. Nomás podemos especular lo que está pasando. Ahora, mi opinión es la primera. Porque fíjense lo que dice. Tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Lo cual me está diciendo que era un pecado tan grande, era una acción tan grave, que los mismos gentiles que no son salvos, que son inconversos, que son paganos, lo estaban viendo como algo malo. Por lo tanto, yo tengo esa postura de que lo más seguro que esta persona, este hermano, este hombre le quitó a la mujer a su padre y comenzaron a vivir juntos. Yo soy de esa postura por el gran escándalo que estaba haciendo dentro de la ciudad. Si su papá hubiera fallecido y él tomó a su mujer, no creo que hubiera sido tan escandaloso como la primera.
Entonces yo tengo la postura de que el hijo le robó a la mujer o le bajó a la mujer a su papá. Y eso fue el gran pecado que estaba pasando. Ahora, como había mencionado, ese sí era un gran pecado porque en el Antiguo Testamento aparece muy claro que Dios considera esta clase de relación como una forma de incesto. Aunque era madrastra y aunque ellos no tenían sangre relacionadas, Dios aún consideraba este acto como una forma de incesto. Dios lo prohibió completamente. Vamos a ver al libro de Levíticos, o de Levítico. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículos 7 al 8. Levítico 18, versículos 7 y 8. Dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y toda esta sección está hablando solamente de tener relaciones dentro de la familia. Ya hijo con hija, hermanos, padres con hijos, que todo esto Dios lo estaba prohibiendo. Era completamente contra la voluntad de Dios de hacer tal acciones. Entonces, otra vez, 7 básicamente dice que no vas a tener relaciones con tus papás. Después, enseguida dice, y si tienes una madrastra, no vas a poder hacer lo mismo con ellos, porque básicamente sería como tu mamá. Entonces la Biblia nos dice claramente que está prohibido hacer ese tipo de acciones dentro de la iglesia. Ahora, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Capítulo 22, versículo 30. Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. Aquí está un poco más específico la prohibición que hizo Dios. Dice, ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Entonces, en este versículo dice claramente que este acto que tomó esta persona era completamente contra la voluntad de Dios. Por eso, Pablo sabía esto. Pablo sabía que eso no era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Por eso le dijo a la iglesia, oye, están dejando pasar este pecado que estaba pasando en su iglesia. Tienen que tomar acción, no lo pueden tolerar. Tienen que tomar acción y, vamos a verlo después, ahorita no, y sacarlo de la iglesia. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Porque ahí es cuando se explica la disciplina dentro de la iglesia local. Y vamos a ver esa sección con más detalle la siguiente semana. Pero eso fue lo que Pablo les quiso decir. Tienen que tomar acción. No pueden dejar que el pecado entre a la iglesia y solamente lo dejan así. Porque es más fácil caer en el pecado que crecer espiritualmente. Entonces Pablo tuvo que decirles, no lo hagan. Tienen que tomar acción, tienen que sacar a esta persona fuera de la iglesia, no dejen que contamine toda la iglesia. Entonces este fue el pecado grande que estaba pasando dentro de la iglesia. Hay 3 cosas que parecen evidentes acerca de esta relación particular. Primero, como había mencionado, este escándalo ya estaba pasando por mucho tiempo. No es algo que pasó 1 o 2 veces, sino que era continuo y bien conocido. Estaba pasando por mucho tiempo. Lo interesante, vimos que Dios lo prohibió. Era contra la ley de los judíos a no hacer ese acto. Lo interesante fue que también a los romanos fue prohibido. Era contra la ley romana que había incesto. Se me olvidó quién, uno de los comentarios mencionó quién lo puso esta ley. Se me olvidó su nombre, más recuerdo que comenzaba con C.
Pero esta persona fue la que puso esta ley. Y obviamente otros líderes políticos entre el Imperio Romano. Pero los romanos, que eran gentiles, los cuales eran paganos, los cuales adoraban a otros dioses, hasta ellos mismos prohibieron ese acto. Vivieron esta cosa como algo inmoral. ¿Qué es lo interesante? Una persona, una raza que no adoraba a Dios y seguían sus propios deseos, miraban este acto como algo inmoral. Eso me llama mucho la atención. Hay ciertas cosas que el mundo mismo ve algo malo, completamente malo. Y eso es muy interesante, cómo es que el gobierno puede llegar a afectar a un país realmente. Cómo el gobierno de un país puede afectar a la gente que está viviendo en ese país. Por ejemplo, yo soy del estado de California. El estado de California es uno de los estados más liberales que cualquier otro estado en el país de los Estados Unidos. Cualquier cosa que la gente comienza a chillar, cualquier cosa que la gente llega a quejarse, puede ser cualquier cosa. Si no han ido a California, de cualquier cosa se llegan a quejar. Y se quejan ante el gobierno. Y el gobierno les hace caso. Y dejan hacer lo que ellos quieren hacer. Tristemente, California es uno de los estados más odiados de los otros estados por esa razón. De hecho, el matrimonio homosexual en Estados Unidos comenzó en ese estado. Realmente el estado de California tuvo gran influencia del matrimonio homosexual. De hecho, fue uno de los primeros estados que lo permitió. Entonces, es tan liberal este estado de donde yo soy, que la gente ya comenzó, si llegan a tener la oportunidad de ir a California y ven cómo son la gente de ahí, vas a pensar que estas personas realmente están locos. Yo no lo veía así. Los primeros 19 años de mi vida, yo no salía de California. Yo no sabía cómo actuaban otros estados. Yo no sabía cómo actuaban otros países, realmente. Pero ya cuando salí de California, comencé a visitar otros estados, comencé a visitar otros países, ya pude ver la mentalidad de esas personas y ya puedo ver qué tan locos está mi estado. Realmente se quejan de cualquier cosa y el gobierno los deja hacerlos, les hace caso. Ahora, yo por eso creo que en California no había llovido por más de 10 años. Realmente en California se secó completamente y no ha llovido por 10 años. Por la misericordia de Dios ya comenzó a llover otra vez. De hecho, mucho. Comenzó a llover. Los tiempos de lluvia son en diciembre y supuestamente terminan en febrero. Pero ya estos últimos 2 años comienza en diciembre y termina hasta abril. Desde hace 10 años de no lluvia, y lo cual yo creo que fue por las cosas que estaban haciendo, Dios les mostró misericordia y les dio lluvia. Así de misericordioso es nuestro Dios. Pero obviamente el gobierno tiene afecto grande en la manera que la gente actúa. Todo depende del gobierno. Por eso siempre debemos de orar por nuestro gobierno. Por eso, de hecho, Pablo nos dice que debemos de orar por los líderes que están arriba de nosotros. Porque ellos tienen gran influencia en cómo la sociedad va a estar actuando. Y lo interesante es que aquí, en ese asunto que estaba pasando, por eso Pablo estaba reclamando a todos: ustedes son sabios, se creen prudentes, pero mira lo que están haciendo. Están dejando estos pecados pasar. Se creen sabios, pero realmente son necios porque no saben lo que esto va a resultar al final. Y eso vamos a hacer un poco más adelante. Entonces, el versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aunque el pecado que estaba cometiendo este hombre dentro de la iglesia, eso no fue lo más sorprendido. Como que, si lo leen, de cierto se oye que hay en vosotros fornicación y tal fornicación, la cual no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No se quedó muy sorprendido el hecho de que ese hombre cayó en ese pecado.
No. Lo que llegó a sorprender más a Pablo, al apóstol, fue el hecho de que la iglesia no hizo completamente nada sobre esta acción. Eso fue lo que le sorprendió más a Pablo. Como había mencionado en la introducción, la cosa más grande que estaba pasando de las cosas inmorales que vamos a ver es el hecho de que la iglesia lo toleraba. La iglesia lo dejaba pasar por alto. Y hay mucho, gracias a Dios que no he visto los resultados de ese tipo de acciones cuando la iglesia no hace nada, pero sí he escuchado. Como les había dicho, en mi estado de California es uno de los estados más liberales. Y esa mentalidad ha afectado a las iglesias en California. De hecho, si yo voy a las iglesias donde yo crecí, estoy seguro que muchos de ellos toleran muchos de los pecados dentro de la iglesia, especialmente con los jóvenes. No sé por qué, pero California tiene un gran interés en los jóvenes. Y trata de que ellos se sienten no ofendidos. Una mentalidad que el gobierno hizo hacer. No, es que no puedes gritarle al niño porque se va a ofender y se va a traumar y va a tener problemas en el futuro. No puedes disciplinar a los niños hoy en día en California. Te metes en gran problemas con el gobierno, realmente. Te pueden quitar el hijo y ya la familia completamente se separó. Lo igual pasa entre las iglesias con los jóvenes. Los jóvenes están haciendo lo que ellos quieren hacer. Salen, llegan a irse a fiestas con sus amigos, llegan a tomar y ven todas las cosas que sus amigos inconversos están haciendo y le influencian su vida. Ellos comienzan a actuar lo mismo que ellos. Y los padres llegan a saber. Los hermanos de la iglesia obviamente son los primeros que saben, no sé por qué, pero los hermanos de las iglesias llegan a saber primero que los padres. Y obviamente todos los hermanos dentro de la iglesia saben lo que están haciendo los jóvenes. ¿Y la iglesia qué hace? Nada. ¿Los jóvenes qué hacen? Siguen haciendo pecado. Comienzan a vivir pecado. ¿Y el resultado qué es? Pues ya no hay jóvenes en la iglesia. Los jóvenes cuando llegan a una cierta edad se van de la iglesia y no quieren nada que ver con Dios. Pensando que la iglesia solamente es un lugar donde te ponen reglas que no puedes hacer. Eso no es la vida cristiana. Como había mencionado, Dios quiere el bienestar de nosotros. Por eso nos dice que no podemos hacer estas cosas, porque nos va a afectar mentalmente, nos va a afectar espiritualmente y nos va a afectar físicamente. Por eso Dios dice, no hagas estas cosas. Probablemente las iglesias, especialmente en mi estado, ya no están haciendo eso. Se enfoca más en las alabanzas, más que en la predicación o el estudio de la Biblia. Piensan que cualquier cosa que dicen los jóvenes se van a ofender, por eso ya los confrontan y dejan que sigan haciendo lo que ellos quieran. Y se van a salir. Es lo triste. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Pues ya no hay jóvenes. Ya no hay futuro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia muere. Muchas veces ha pasado que personas han hecho tales acciones que la iglesia se termina. Se cierran las puertas de la iglesia y ya no hay iglesia en ese lugar. He escuchado historias de que hay pastores que cometen adulterio y por causa de ese adulterio desanima a muchas personas dentro de la iglesia. Una iglesia que puede tener más de 100 miembros, con un acto así que el pastor llega a hacer, destruye la iglesia. Se divide. Más queda 1, 2, por mucho 10. Y se van. Y ya no quieren venir. Y los llegas a ver luego en el futuro, en las calles, y los tratas de animar. Y dicen, es que esto pasó en mi iglesia y pues ya veo que la iglesia es pura mentira. Entonces ese es el resultado de si nosotros como iglesia llegamos a tolerar los pecados dentro de la iglesia. La iglesia no va a ser bendecido si la iglesia local tolera esos pecados. Ese es el resultado final. Por eso Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que hay que aplicar la disciplina dentro de la iglesia. No es un tema fácil de hablar, no es un tema que es fácil de aplicar. Porque tenemos el miedo de que si llegamos a aplicarlo, se va a enojar la persona, se va y ya no viene.
ese es el miedo que tenemos. Por eso muchas iglesias locales no hacen la disciplina dentro de la iglesia, por ese miedo. Pero la disciplina no es para destruir a la persona, sino es lo contrario, para santificarlo y que para esa persona regrese a Dios. Ese es el propósito de la disciplina dentro de la iglesia. Obviamente la iglesia de Corinto no estaba haciendo esto. Dice, este versículo podemos ver qué tan arrogantes y qué tan presumidos los hermanos, o sea, los sabios de la iglesia se sentían o pensaban que eran. Esos hombres sabios se sentían tan seguros y satisfechos de sí mismos que disculpaban y relacionaban el comportamiento más perverso dentro de la iglesia. Algunos comentaristas dicen que tal vez ellos veían el incesto como una expresión de su libertad cristiana. Y eso es una mentira que muchas iglesias, especialmente en mi estado, creen. Dios me amó, Dios me perdonó mis pecados, Dios me perdonó mis pecados futuros, por lo tanto, puedo hacer lo que sea. Dios me perdonó, puedo seguir pecando, le pido perdón y Dios me perdona y ya estoy perdonado y ya. Esa es la mentalidad que tenían estas personas, ese es el aprovecho que tenían de su libertad cristiana. Ellos creían que esto se podía hacer. Ellos pensaban que esta es parte de la gracia de Dios, que al ser perdonados podían hacer lo que quisieran. Y tristemente muchas iglesias en California actúan igual. Tienen esta misma mentalidad, pensando que Dios me perdonó, por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera hacer. Puedo seguir fornicando, cometer adulterio, puedo seguir juntándome con las personas incrédulos. Todo eso Dios nos prohíbe. Claro, como he dicho, hay zonas grises, pero no debemos de hacerlo de todos modos, porque obviamente nos va a afectar uno al otro. Entonces, eso fue lo que estaba pasando dentro de la iglesia del Corinto. Dejaban pasar esos pecados. Lo triste y la realidad es que hay muchas personas hoy en día que actúan igual. Dicen, estás bien así como eres. De todos modos, Dios te perdonó. Él murió por ti y te ama tal como eres. No se pueden creer las veces que he escuchado esa frase en California. Dios te ama tal como eres. Se escucha bien positivo, la verdad. De hecho, a veces muchas personas se motivan con escuchar esas palabras. Por eso lo dicen. Pero la verdad es un error a decirles esto. Porque Dios no nos quiere como somos. Fíjense, vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17. Versículo 17 hasta el 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué más claro queremos escuchar? Dios nos dice claramente que no nos ama tal como somos. Él quiere que cambiemos. Él quiere que tengamos una vida con Él, lo cual implica que no podemos actuar o vivir en pecado, porque el pecado nos va a separar más de Dios, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos acercamos a Él, pero tenemos que hacer ciertas cosas para hacer eso. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3.
Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10. Colosenses 3, capítulo 3, del 5 al 10 dice: haced morir pues lo tenedario en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, esa es la manera que Dios quiere que vivamos. Dejar todas esas pasiones del pasado, dejar ese viejo hombre, dejar esa vieja naturaleza y comenzar a vivir conforme a la nueva naturaleza. Y vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que está pasando dentro de la iglesia. Están tolerando pecados dentro de las iglesias, lo cual no tiene nada de beneficio. Es una vida completamente vana. Pero si la iglesia llega a aplicar disciplina dentro de la iglesia para la santificación de esa persona, va a tener esa relación con Dios una vez más y a llegar a ser la voluntad de Dios al final. Y esa es la meta que queremos nosotros. Queremos santificar la iglesia. Que la iglesia siempre esté conforme a la voluntad de Dios. Esa es la meta que la iglesia local debería de tener. Eso es lo que tenemos que luchar hacia. Tener a la iglesia local conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que vimos ese es el mensaje de hoy. Eso es la enseñanza que viene esta mañana. La próxima semana vamos a ver la aplicación de la disciplina que Pablo le dice a la iglesia que deben de hacer, lo cual nos vamos a meter a la disciplina de la iglesia local. Muy, muy importante. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero los dejo con esto. Si tienen un pecado en su vida ahorita, en ese momento, pídele perdón a Dios. Dios te va a perdonar, pero no aproveche de su misericordia. Si realmente pides perdón a Dios por el pecado que cometiste o estás cometiendo, no quiere decir que Dios te perdona y puedes seguir haciendo y no pasa nada, no. Sí va a haber consecuencias. Si realmente eres un hijo de Dios, va a haber consecuencias y Dios te va a disciplinar en la vida. Lo veremos después. Pero pide perdón a Dios y vas a ver que Dios te puede ayudar a cambiar esa acción y seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Damos gracias a Dios por los ejemplos que nos das en la Biblia, de tu palabra, para poder hacernos ver nosotros las acciones o las cosas que no debemos de hacer y las cosas que deberíamos hacer. Te pido, Dios, que nos ayudes con esto y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.